El artilugio funciona en periodos de conciencia y renacimiento espirituales. Quizás sea menos efectivo en estos tiempos modernos para el musulmán más universal, en defensa de las interpretaciones alegóricas de las imágenes. Los musulmanes liberales citan al propio Corán. Algunas de sus aleyas, versículos, son unívocos y constituyen la escritura matriz. Otras son equívocas. 3.2.5. También en apoyo de los puntos de vista menos materialistas del paraíso, se cuenta la afirmación de Mahoma de que para los favorecidos, el ver el rostro de Dios día y noche es una felicidad que supera todos los placeres del cuerpo, al igual que el océano supera una gota de sudor. Pero cual sean las diferencias de interpretación, la creencia que une a los musulmanes en lo tocante a la vida después de la muerte consiste en que cada alma tendrá que asumir la responsabilidad de sus actos en la tierra y que su futuro dependerá de cómo haya cumplido los mandatos de Dios. Hemos asignado a cada hombre su suerte y el día de la resurrección le sacaremos una escritura que encontrará enrollada. 17.2.13. A modo de punto final podemos decir que si todo lo citado sobre el juicio aún parece dar a Dios un papel demasiado castigador, podemos recurrir a los versículos del Corán para desvincular por completo a Alá de todo lo relativo al juicio. Las almas se juzgan a sí mismas. Lo que se quema con la muerte son las defensas de los intereses propios, forzando al ser a ver con total objetividad cómo ha vivido su propia vida, a la intransigente luz de esa visión, donde no quedan rincones oscuros u ocultos, son los propios actos los que acusan o confirman. Una vez que se extrae el alma del dominio de las mentiras, las falsedades con que se había protegido, se convierten en llamas y la vida que llevaba en la túnica de Neso. Dios, la creación, el ser humano y el día del juicio final son los cuatro sostenes de las enseñanzas del Corán. Sin embargo, pese a su importancia, el Corán es un libro que hace más hincapié en los hechos que en las ideas. Muhammad Iqbal. Y es en estos hechos en los que centraremos nuestra atención en las dos próximas secciones. Los 5 pilares. Si se le pidiera a un musulmán que resumiese cómo debe vivir la gente según le aconseja el Corán, la respuesta podría ser: el Corán les enseña a ir por la vía recta. La frase procede del primer sura del Corán, que se repite muchas veces en los 5 rezos diarios de los musulmanes. En el nombre de Dios compasivo y misericordioso, alabado sea, Señor del universo, el compasivo, el misericordioso, dueño del día del juicio. A ti solo servimos y a ti solo imploramos. Dirígenos por la vía recta, la vía de los que tú has agraciado, no de los que han incurrido en tu ira, ni de los extraviados. Suele decirse que este sura es el pulso de la respuesta de los musulmanes a Dios. Pero la pregunta es: ¿por qué la vía recta? Una respuesta es obvia: la vía recta no está torcida ni corrompida. Sin embargo, la frase contiene otro significado que se refiere a algo que distingue al islamismo. La vía recta es directa, es abierta y explícita. Comparada con otras religiones, la islámica describe la forma de vida que propone, la señala con precisión y la fija con claros mandatos. Todos los tipos de actos importantes están clasificados en una escala que va desde prohibido hasta obligatorio, pasando por indiferente, lo que le da a esta religión un carácter único de definición y permite que los musulmanes sepan a qué atenerse. Esto constituye, a juicio de ellos mismos, una de las fuerzas del islamismo. Según los musulmanes, las revelaciones de Dios a la humanidad se hicieron en 4 grandes momentos. En el primero, Dios reveló la verdad del monoteísmo, la unicidad de Dios a través de Abraham.
En el segundo, Dios reveló los 10 mandamientos a través de Moisés. En el tercero, Dios reveló la regla de oro. No hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti, a través de Jesús. Los 3 profetas fueron mensajeros auténticos, cada uno introdujo características importantes de la vida según era dirigida por Dios. Pero aún quedaba un interrogante: ¿cómo debemos amar a nuestro prójimo? Cuando la vida se complicó, hizo falta tener instrucciones para responder a esta pregunta, y el Corán la suministró. La gloria del islamismo consiste en haber incorporado los hermosos sentimientos de Jesús en las leyes definitivas. ¿Cuál es entonces el contenido de esa vía recta que explica los deberes humanos? Dividiremos nuestra presentación en 2 partes. En esta sección consideraremos los 5 pilares del islamismo, los principios que regulan la vida privada de los musulmanes en cuanto se refiere a Dios. En la sección siguiente trataremos las enseñanzas sociales del Corán. El primero de los 5 pilares es el credo del islamismo, o la confesión de fe conocida como Shahada. Todas las religiones tienen directrices para orientar la vida de sus feligreses. El islamismo no desperdicia palabras. Su credo breve, simple y explícito consiste en una sola oración: no hay otro Dios más que Dios, y Mahoma es su profeta. En la primera parte de ese pronunciamiento se anuncia el principio cardinal del monoteísmo. No hay otro Dios más que Alá. No hay otro Dios más que el Dios. O para ponerlo más directo aún, no hay otro Dios más que Dios. Porque el término no es un sustantivo como que abarque una clase de objetos, sino un nombre propio que designa a un ser único y solo a él. Con la segunda parte, Mahoma es su profeta. La fe islámica da autenticidad a Mahoma y validez al libro que transmitió. Al menos una vez en la vida los musulmanes deben decir el Shahada de manera correcta, lenta, pensativa, en voz alta, con plena comprensión y con sentida convicción. De hecho, los musulmanes dicen con frecuencia, en especial la primera parte, la ilaha Allah, Allah, en momentos de crisis y cuando se sienten abrumados por las amenazas del mundo, sin exceptuar la proximidad de la muerte, surgirá de sus labios: no hay otro Dios más que Dios. Un hombre piadoso, sobrecogido por la ira, parecerá haber sido detenido de repente en su camino al recordar el Shahada, y por decirlo así se ensimismará poniendo una gran distancia entre su persona y las emociones turbulentas. Una mujer que grita durante el parto al recordar a Dios se callará, y un estudiante ansioso, inclinado sobre su escritorio durante un examen, levantará la cabeza y pronunciará estas palabras, y todos los presentes exhalarán un quedo suspiro de alivio. Esta es la respuesta final a todas las preguntas. El segundo pilar del islamismo es la oración canónica, en la cual el Corán insta al fiel a ser constante. 29.2.45. Al fin de mantener sus vidas en perspectiva, los musulmanes son exhortados a orar con constancia. Esta práctica es, según el Corán, la más difícil de aprender por parte de la gente, porque aunque es obvio que son seres humanos, por no haberse creado a sí mismos ni haber creado sus mundos, parecen no comprender bien este concepto y siguen considerándose el centro de todas las cosas, como si ellos mismos fuesen las leyes que rigen, y esto produce estragos. Cuando preguntamos ¿por qué rezan los musulmanes?, una de las contestaciones es como respuesta al impulso natural de la vida de agradecer su propia existencia, pero la otra más profunda es la que corresponde a la apertura de este párrafo, para mantener sus vidas en perspectiva, para verlas con objetividad, lo cual implica reconocer la condición humana ante su Creador. En la práctica, esto se reduce a someter la voluntad propia a la de Dios, islamismo, como derecho soberano de éste. ¿Con cuánta frecuencia deben orar los musulmanes?
En el Corán se ilustra este aspecto como sigue. Uno de los sucesos cruciales en la vida de Mahoma fue su afamada ascensión nocturna al cielo. Una noche del mes de Ramadán, Mahoma desapareció montado en un blanco corcel alado que lo llevó primero a Jerusalén y luego atravesando los 7 cielos a la presencia de Dios, quien le dijo que los musulmanes debían orar 50 veces por día. En su regreso a la tierra, Mahoma se detuvo en el 6º cielo, donde comunicó la orden a Moisés, quien no podía creerlo. 50 veces por día, dijo Moisés, debes estar bromeando. Nunca podrán hacerlo. Vuelve y negocia. Así lo hizo Mahoma, y regresó con el número reducido a 40. Pero Moisés no quedó satisfecho y le dijo, yo conozco a esa gente, vuelve a negociar. Esto se repitió 4 veces más, con lo cual el número de rezos disminuyó a 30, luego a 20, a 10 y por último a 5. Pero incluso este último número le pareció excesivo a Moisés, que dijo, tu gente es incapaz de orar 5 veces al día. No, yo he puesto a prueba a la gente antes que tú, y me he empeñado a fondo para convencer a los hijos de Israel, de modo que regresa a ver a tu Señor y pídele que alivie la carga de tu gente. Pero esta vez Mahoma se negó diciendo, le he rogado a mi Señor hasta el punto de sentirme avergonzado, pero ahora estoy satisfecho y lo acepto, por lo que el número quedó fijado en 5. También quedaron establecidos los monumentos en que debe orarse. Al levantarse, cuando el sol está en su cenit, cuando está a mediodía, descenso, cuando se pose y antes de acostarse. Pero el horario no es estrictamente obligatorio. El Corán dice de forma explícita que, por ejemplo, cuando estéis de viaje no hay inconveniente de que abreviéis el asalá, rezo, si teméis un ataque de los infieles. No obstante, en condiciones normales deben cumplirse los 5 rezos, aunque el islamismo no señala un día santo de forma distintiva, como el sábado para los judíos y el domingo para los cristianos. El que más se aproxima a hacerlo es el viernes, pese a que el islamismo no hace tanto hincapié como el judaísmo y el cristianismo. En cuanto a la asistencia de la mezquita para orar, espera que los adeptos acudan a ellas cuando puedan, pero presiona para que lo hagan los viernes a mediodía. Quienes han visto tierras musulmanas dan fe de que uno de los espectáculos religiosos más impresionantes que existen es ver a los musulmanes, hombro a hombro, en una mezquita apenas iluminada, arrodillarse y postrarse repetidas veces, vueltos hacia la Meca. En un principio los musulmanes oraban en dirección a Jerusalén, pero una revelación posterior les indicó que debían hacerlo en dirección a la Meca. Y el hecho de que lo hagan al unísono en todo el mundo es proporción una sensación de participar en una cofradía mundial, aun cuando oren en solitario. El Corán no da más directrices que la de la dirección en las que se debe orar, pero las enseñanzas y las prácticas de Mahoma llenan los vacíos. El lavado para purificar el cuerpo y simbólicamente el alma precede la oración, que se inicia en una postura erecta, digna, y se culmina arrodillándose y tocando el suelo con la frente. En esta última postura el orante alcanza su momento más sagrado. Por su doble simbolismo, el cuerpo está en posición fetal, listo para volver a nacer, y también el espacio que ocupa está reducido al máximo, lo que implica la insignificancia humana ante lo divino.